Madrid, en 1912, vibraba con la música y el murmullo incesante de los teatros, el bullicio de la Gran Vía aún joven, las luces eléctricas que poco a poco sustituían a los viejos faroles de gas, y las tertulias en cafés como el Fornos o el Levante componían un retrato moderno y febril de una ciudad que nunca parecía dormir. Los teatros eran templos para el público madrileño, que acudía en masa a presenciar zarzuelas, comedias y dramas. El Teatro Real, alzado frente a la Plaza de Oriente, reinaba como el corazón de la ópera en la capital. Allí, entre voces de primera y figurantes, trabajaba discretamente un hombre llegado de Italia. Él era Ugo Simoni, un corista, padre viudo, de mediana edad, con un marcado acento extranjero que le confería un aire melancólico y distante. Su vida transcurría sin demasiado ruido. Cantaba en el coro, cumplía con los ensayos y, al acabar la jornada, regresaba a la pensión de la calle Escalinata número 25, donde compartía estancia con su hija Carmen, de 17 años, muchacha de belleza discreta y cabellos oscuros, cuya juventud contrastaba con la expresión madura que le habían dejado los años de cuidados y responsabilidades. La portera, Lucía Castro, regentaba el inmueble y les había cedido 2 cuartos modestos, uno para Carmen, con entrada desde el pasillo, y otro para Hugo, contiguo al comedor. La vida de ambos parecía tranquila, casi anodina, en una ciudad que bullía de espectáculos. Pero en la primavera de aquel año, el nombre de Ugo Simoni quedaría ligado para siempre a una de las historias más inquietantes y sombrías de la crónica madrileña. Era la madrugada del 4 de mayo de 1912, cuando la calma de la pensión se quebró de un modo brutal. Las manecillas del reloj marcaban las 4:30, cuando un alarido desgarrador atravesó las paredes. Era la voz de Ugo Simoni, rota por el dolor y la desesperación. Carmen, sobresaltada, despertó con el corazón en la garganta. Apenas cubierta con una camisa ligera, corrió hacia la habitación de su padre. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio al entrar marcaría para siempre su memoria. Hugo, su padre, estaba de pie, tambaleante, con el rostro desencajado y el cuerpo empapado en sangre. La joven soltó un grito que resonó por todo el inmueble. Acudió entonces Lucía Castro, la portera, que al ver la escena quedó petrificada. Entre ambas pidieron auxilio a los vecinos, que acudieron medio vestidos y con semblante aterrado. Encontraron a Hugo, cubierto de cortes, con las manos ensangrentadas, el lecho manchado y el suelo salpicado de rojo. Lo trasladaron de inmediato a la casa de socorro del centro, donde el médico de guardia, el doctor Méndez Caño, examinó las heridas. Una cortante de 3 centímetros en la región externa, otra de 5 que comunicaba con otra en el omóplato izquierdo, una incisión de 2 centímetros en el pulgar de la mano izquierda, 2 más en la mano derecha, con sección del flexor, y diversos traumatismos que hacían temer por su vida. Hugo fue llevado en grave estado al hospital provincial, donde los cirujanos trabajaron durante horas para salvarle. Lo inexplicable era que no se halló arma alguna. Ningún cuchillo, navaja o instrumento punzante aparecía en la alcoba. El cuarto, estrecho y aguardillado, estaba revuelto, cubierto de sangre, pero no mostraba señal de robo
ni de entrada forzada. El juez de guardia, el señor Suárez, acudió pronto a la pensión. Interrogó a Hugo, que, aún débil y febril, negó con firmeza cualquier intento de suicidio. Aseguró que había sido atacado mientras dormía, que se sintió súbitamente herido en la oscuridad y que apenas pudo levantarse para pedir auxilio. Sugirió, sin convicción, que quizás alguien hubiese querido robarle los 80 duros que guardaba, pero nada había desaparecido. La inspección ocular levantó aún más desconcierto. El cerrojo de la puerta estaba echado por dentro. El balcón permanecía cerrado, y ningún vecino había visto ni oído movimientos sospechosos en el portal. La hipótesis, por tanto, del robo parecía insostenible. En el registro se hallaron cartas y postales procedentes de Italia, algunas remitidas por antiguos compañeros del teatro del Liceo de Barcelona, recientemente clausurado, y otras con asuntos familiares. Una carta en particular había alterado profundamente a Hugo días antes, según testimonio de Carmen. Ella misma contó entre lágrimas que su padre había recibido aquel escrito misterioso. Lo leyó con gesto sombrío y, desde entonces, había estado inquieto y taciturno. Cuando la muchacha fue citada a declarar, sufrió un violento ataque de histeria en presencia del juez. Desconsolada, aseguró que aquella noche ella misma había cerrado el cerrojo de la puerta de la escalera. Ningún intruso podía haber entrado, y sin embargo, su padre yacía herido casi de muerte. La noticia se propagó por los periódicos con titulares sensacionalistas. Los cronistas detallaban con morbosa precisión las heridas, el estado crítico del corista y la imposibilidad de hallar explicación alguna. El vecindario, ávido de historias, comenzó a fabular. Algunos aseguraban que Hugo había sido víctima de un ataque sobrenatural, obra de un ente incorpóreo capaz de atravesar muros y desvanecerse sin dejar huella. Le llamaron el sangriento hombre invisible. Por las noches, en las tabernas cercanas a Ópera se murmuraba que aquel ser se colaba en las casas cuando todos dormían, atacaba con saña y desaparecía como humo. No faltaron quienes recordaban viejas leyendas madrileñas de aparecidos, almas en pena y demonios nocturnos. La policía, incapaz de hallar explicación, dejó que el caso languideciera entre expedientes polvorientos. Y aunque no se documentaron nuevos ataques, el rumor perduró en el barrio como una sombra amenazante. La pregunta es, ¿quién era realmente Ugo Simoni? Los vecinos lo describían como un hombre reservado, correcto, de pocas palabras y siempre acompañado de su hija. No solía frecuentar tertulias ni cafés. Había llegado a Madrid tras el cierre del Liceo de Barcelona, donde también trabajó como corista. Algunos afirmaban que en Italia había dejado asuntos turbios. Otros, que su vida había estado marcada por deudas y disputas familiares. La carta recibida días antes del ataque se convirtió en la pieza más inquietante del rompecabezas. ¿Qué contenía? ¿Una amenaza? ¿Un reproche? ¿Un secreto inconfesable quizás? Nadie lo supo, pues nunca apareció. Carmen aseguró haberla buscado sin éxito, como si hubiera sido arrancada de la estancia por una mano invisible. Contra todo pronóstico, Hugo sobrevivió. Tras semanas de convalecencia en el hospital, abandonó lentamente la debilidad, aunque las cicatrices de su cuerpo y su ánimo no desaparecieron jamás. Tras semanas de convalecencia en el hospital, abandonó lentamente la debilidad, aunque las cicatrices en su cuerpo y en su ánimo no desaparecieron jamás.
Cuando el trabajo en el Teatro Real concluyó, padre e hija abandonaron la pensión de la calle Escalinata número 25, sin despedirse de nadie. Empacaron sus pocas pertenencias y se marcharon de Madrid en silencio. Algunos vecinos dijeron verlos partir una mañana gris con rostros sombríos y ojos huidizos. Después, nunca más se volvió a saber de ellos. Con el tiempo, el caso de Ugo Simoni se convirtió en leyenda urbana. Se contaba a los niños para asustarlos. Se evocaba en reuniones familiares. Se susurraba en noches de tormenta. La historia del corista italiano herido por manos invisibles. La casa de la calle Escalinata siguió habitada, pero siempre con un aire enrarecido. Los nuevos inquilinos hablaban de ruidos extraños, de lamentos nocturnos, de sombras que se deslizaban por los corredores. Nadie quiso dormir en el cuarto que había ocupado Ugo. La prensa, ávida de sucesos, mantuvo viva la memoria del episodio con crónicas que alternaban entre lo relato policial y la superstición. Algunos periodistas insinuaron que todo había sido un ardid de Ugo para encubrir un intento de suicidio. Otros, más osados, sostenían la teoría de un atentado político o pasional. Y no faltaron quienes, fascinados por lo inexplicable, defendían la idea de un agresor invisible, un ente espectral que merodeaba por Madrid. Más de un siglo después, el misterio sigue sin resolverse. Nadie supo quién o qué hirió aquella madrugada al corista italiano. Ningún arma apareció jamás. Ningún testigo presenció la agresión. Solo quedaron las cicatrices en el cuerpo de Ugo, las lágrimas de su hija Carmen y las páginas amarillentas de los periódicos que dieron cuenta del suceso. Quizás, como creen los más escépticos, todo se debió a un arrebato de desesperación personal. Quizás un enemigo del pasado lo alcanzó en su refugio madrileño. O tal vez, como susurran algunos vecinos de ópera, fue obra de un ser que no pertenece a este mundo. La calle Escalinata, número 25, guarda en su memoria de piedra aquel episodio. Y en las noches silenciosas, cuando la luna ilumina los tejados y el aire trae ecos de viejas zarzuelas, parece escucharse todavía el grito desesperado de un hombre herido por lo imposible. El juzgado de guardia primero, y el de Palacio después, trabajaron ayer mucho para aclarar un suceso ocurrido en la calle de la Escalinata, número 25, piso cuarto, puerta número 4. Desde mediados del otoño pasado vivían en compañía un italiano, corista de Real, llamado Ugo Simoni, y su hija, Carmen Simoni, de 17 años y muy linda. Padre e hija vivían en compañía de Lucía Castro, portera de la finca, que les tenía alquiladas 2 alcobas, una con entrada por el pasillo, en la que dormía Carmen, y otra que daba al comedor, la cual servía de dormitorio a Ugo. A las 4:30 de la madrugada, Carmen Simoni oyó que su padre daba angustiosas voces de socorro. Inmediatamente saltó del lecho y, en paños menores, llevando una bujía en la mano, se dirigió en su auxilio. Al entrar en el cuarto de Ugo vio a este completamente ensangrentado, de pie en medio de la alcoba. Carmen, aterrada por el espectáculo, tuvo, sin embargo, fuerzas para gritar. Lucía Castro acudió al punto. Ambas mujeres requirieron el auxilio de algunos vecinos de la finca y estos condujeron a la casa de socorro del centro al herido que desfallecía y se desangraba por momentos. El médico de guardia, el señor Méndez Caño, le apreció las siguientes heridas. Una cortante, de 3 centímetros de extensión, en la región externa, otra, de 5 centímetros, de la misma naturaleza, que comunicaba con otra de la región supraescapular izquierda, de 4 centímetros, otra, de 2 centímetros, en el pulgar de la mano izquierda, y otras 2, como de 4, con sección del flexor del pulgar, en la cara dorsal de la mano derecha. También padecía el herido de traumatismo.
En grave estado fue trasladado Hugo Simoni al hospital provincial. El juez señor Suárez tomó declaración al herido, y este negó que intentara suicidarse y afirmó que acaso alguien le hiriese para robarle 80 duros que tenía consigo. El juzgado practicó a continuación una inspección ocular en el lugar del suceso, que es un cuarto estrechísimo y aguardillado. El suelo, la pared y todas las ropas de la cama conservaban grandes manchas de sangre. El juez se incautó de muchas tarjetas postales escritas en Italia, en que la prensa de Hugo, corista del Teatro del Liceo, de Barcelona, cerrado también recientemente, le hablaba de la marcha de la temporada y de asuntos familiares. Volvió el juzgado a la casa de canónigos e hizo declarar a Carmen Simoni. La pobre muchacha, que había pasado un día sin probar bocado y anegada en llanto, sufrió un violentísimo y largo ataque de histerismo cuando estaba en la presencia judicial. Manifestó que hace unos 8 días, estando ella presente, tuvo su padre una carta que pareció contrariarle grandemente. Desde entonces hasta ayer estuvo preocupado, pero cuando Carmen, que había buscado inútilmente la carta para averiguar la causa de la vileza de Hugo, le preguntaba qué tenía, él intentaba disimular su pensamiento. Afirmó repetidamente que estaba cierta de haber corrido el cerrojo de la puerta de la escalera. Carmen Simoni fue puesta en libertad.